Bueno, es algo que se venía pergeñando por parte de Estados Unidos, llevar a cabo esta misión de matar justamente al líder de Al Qaeda. Bueno, efectivamente, sí, han dado a conocer los asesores de seguridad de las últimas horas de ayer, que era una operación que se venía llevando adelante desde el mes de diciembre pasado, considerando el retiro estadounidense de Afganistán en el mes de agosto del año pasado, en el que se detectaron movimientos fronterizos entre Pakistán y Afganistán con desplazamientos de altos cargos de Al-Qaeda, entre ellos la figura del médico egipcio y sucesor de Bin Laden, el doctor Ayman el-Zawahiri. Y un trabajo de inteligencia previo detectó que él sí que estaba que estaba cobijado por los talibanes y que de alguna manera había establecido su residencia junto con su familia, esposa, hijas, nietos, en Kabul, en un barrio muy acomodado. Y el barrio es un lugar muy, muy, muy acomodado, donde vivían altos cuadros viven altos cuadros del Talibán, el barrio de Shipur. Bueno, allí fue ubicado. Después de 60 días de chequeos, se pudo conocer. Estos fuentes estadounidenses del día de ayer. Se pudo establecer el día viernes pasado la identidad fehaciente de al-Zawahiri, y el día domingo se llevó adelante el operativo en el que fue dado de baja, sí. Efectivamente, lo confirmaron las autoridades en Washington ayer, lunes. Pero el operativo se llevó adelante el domingo en la mañana, en las primeras horas de... ¿Qué le reporta esto a Estados Unidos? ¿Qué repercusión puede tener, sobre todo en una imagen que venía bastante en descenso de John Biden? Bueno, estas son operaciones muy típicas del Partido Demócrata cuando está en el poder. Han sido varias las actividades que han desarrollado contra el liderazgo de los grupos terroristas. Le diría yo que muchas más que las administraciones demócratas, republicanas en claro. su tiempo. ¿Qué le reporta? Bueno, tiene dos lecturas, uno que es el político y otro que es el netamente militar. En el político lo que vamos a ver en las próximas horas va a ser una puja y una serie de acusaciones de ambos lados sobre el incumplimiento del acuerdo de Doha, que fue lo que llevó adelante la administración Biden con la cúpula del Talibán cuando se produjo el retiro estadounidense. Uno de los puntos más importantes que exigía la administración de Washington era no permitir y no albergar nuevas células de Al-Qaeda dentro del territorio afgano. El Talibán se comprometió a que esto no iba a ocurrir, pero si uno ya, en fuentes públicas nada más, si uno puede relevarlas, ya se da cuenta que el cruce de acusaciones es que el Talibán está diciendo que Washington no cumplió con eso. Claramente, desde el punto de vista político, estas van a ser las implicancias y las repercusiones, el cruce de acusaciones que ya se está llevando adelante por parte de Washington, en el sentido de que el Talibán y la cúpula política del Talibán no ha cumplido con los acuerdos de Doha, lo cual es cierto porque se produjo desde el primer minuto del retiro y desde la corrida estadounidense, porque el retiro fue cuestionable. Ellos debían irse, cierto, pero no en la forma en que lo hicieron. Y bueno, el cruce de acusaciones incluye el hecho de que de parte de Washington lo que se está diciendo es que, bueno, el Talibán no cumplió y cobijó nuevamente no solo a células peligrosas de Al-Qaeda que puedan llegar a operar contra los Estados Unidos y Occidente, sino al liderazgo y a la cúpula más poderosa, que era lo que encarnaba Ayman el-Zawahiri, ¿no? No hay que olvidarse que este hombre era
de alguna manera mucho más radical que Bin Laden, y esto es mucho decir, ¿no es cierto? Claro, claro. ¿Crees que...? Era la imagen política y financiera de Al-Qaeda, Claro. pero la estrategia, las tácticas y las operaciones sobre el terreno, de hecho, el 9/11 tuvo mucha injerencia la planificación de este hombre para que se llevara a cabo, ¿no? Claro. ¿Crees que se puede producir justamente un efecto represalia o un efecto rebote en todo caso y que ahora puede haber algún objetivo estadounidense detrás de alguna célula que pueda reavivar su tarea en los Estados Unidos? Víctor, esto siempre ha ocurrido, suele a veces tener el tinte de bravuconadas y de amenazas y contraamenazas, pero Al-Qaeda nunca desapareció de lo que es la estructura operativa, más allá de que está mermada y que desde la muerte de Bin Laden ha tenido poco protagonismo desde el punto de vista de operaciones militares. Han sido 3 en los últimos 10 años, por recordar algunas. Claro. Fueron 3 nomás. El apuñalamiento en el puente de Londres, que era un militante de Al-Qaeda, un oficial saudí que disparó sobre 3 marines estadounidenses en una base de Florida que estaba haciendo un curso, y otra menor que fue en la India. Ellos han desaparecido un poco, pero nada hace, es decir, no debemos creer que por esto Al-Qaeda no existe más, porque su liderazgo haya sido de alguna manera neutralizado. Por el contrario, el liderazgo de este tipo de grupos terroristas se nutre y se reabastece, y siempre Occidente debe estar alerta en este sentido. No hay muchos grupos que de alguna manera ideológicamente podemos decir que pivotean en torno a la ideología de Al-Qaeda, que tiene sus discrepancias y sus distancias de lo que es el Daesh o el ISIS en materia del radicalismo sunita, pero no hay que descuidar los aspectos de la seguridad en Occidente, sea en Europa o propiamente en suelo americano, porque es altamente probable que ellos puedan volver a operar. Estaban precisamente en esta posición. El regreso a Afganistán era una realidad que los fortalecía muchísimo. No hay que olvidarse que desde el suelo afgano fueron planificadas las operaciones del 9/11. En consecuencia estaban reagrupándose, aunque claramente sí, también es cierto, su fortaleza no es la misma de la década del 2000. Claro. Se han focalizado en otras latitudes, están operando mucho en la India, en el Magreb, en Egipto, en Libia, y por supuesto hay una alianza muy estrecha en África con Boko Haram, que es otro grupo radicalizado y que ejerce acciones terroristas. Pero bueno, hay que esperar que los mensajes básicamente del Talibán, más que de Al-Qaeda, sean claros y cumplan el acuerdo de Doha, y también que lo cumplan los estadounidenses. En ese aspecto, los 20 años de presencia de los Estados Unidos en Afganistán no van a ser en vano. Ahora, si todo se va a dirimir en eliminar liderazgos, claro, o que el liderazgo vuelva a atrincherarse en Afganistán, bueno, va a haber sido un tiempo perdido esos 20 años, y lamentablemente un retroceso más y una espiral de violencia sin principio ni final, ¿no? ¿Pensás que esa espiral de violencia va a tener lugar a partir de ahora? Después de este hecho, digo. Bueno, todo es un escenario abierto. El regreso del Talibán en Afganistán ha estimulado no solamente el aspecto de la radicalización y del enfrentamiento interno, más allá de sus propios proyectos y objetivos. El Talibán no es el Daesh, no es el ISIS. Una cosa es el ISIS con su proyecto de Emirato Islámico a gran escala, y otra cosa es el Talibán, que no ha salido de su frontera, siempre se ha manejado dentro de lo que es Afganistán, con un sistema totalitario, muy radical, muy teocrático,
pero sí ha servido como portaaviones para otros grupos, también yihadistas, que han operado fuera de Afganistán. De hecho, lo han hecho en Europa y lo han hecho. El caso emblemático de las torres es más que elocuente. De manera que puede haber un escenario abierto de que puedan existir otro tipo de acciones terroristas a futuro. Al-Qaeda, de nuevo, te repito, está desmembrado incluso por luchas internas, Claro. por corrientes internas. No cuenta con más de 500.000 de combatientes bien entrenados, pero puede sí convertirse en un grupo terrorista que opere en Europa occidental y puede llegar a lastimar en ese sentido. El escenario es abierto y los grupos terroristas siempre, digamos, son recidivos y siempre buscan las oportunidades ante las vulnerabilidades que ofrecen las democracias occidentales. Y transitamos un tiempo en el que las democracias occidentales ofrecen demasiadas vulnerabilidades. En sus objetivos hay otros planes. Ucrania nos muestra un escenario muy diferente de lo que es Europa del Este con las relaciones con Europa Occidental, y vemos cómo reaccionan lo que tenemos y consideramos potencias occidentales como Alemania, como Francia. Bueno, hoy están más interesados en su energía, en el próximo invierno, en su gas, que en aspectos de la seguridad. Y todos estos elementos son factores de vulnerabilidad que los grupos radicales y yihadistas militantes suelen aprovechar en el momento oportuno. Habrá que ver el tema del costo y de la oportunidad que evalúen estos grupos terroristas. Claramente van a buscar una venganza sobre esta acción estadounidense. Sí, eso lo van a intentar. Habrá que ver cuál es su capacidad operativa para lograrlo.